de los esclavos. Vaya, esto es original, esto se utilizaba para encadenar a los esclavos malportados que eran mandados a prisión. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Los saludo desde la isla de Zanzíbar, al este de Tanzania. Y hoy vamos a ir a visitar un lugar que me parece de lo más interesante. Incluso tiene una connotación un tanto perturbadora. Se trata de la isla de la prisión, que hoy por hoy es un sitio turístico, es bonito, supuestamente muy paradisíaco, pero que hace muchos años encerraba los más perturbadores hechos. Verán, brevemente les resumo, los pongo en contexto. Esta isla en la que nos encontramos, Zanzíbar, actualmente es muy bonita, muy turística, muy internacional, pero hace 200 años era conocida por ser la isla de esclavos más grande de toda esta región de África. Vaya, al estar muy cerca de los territorios árabes, como lo que hoy en día vendría siendo Arabia Saudita y demás, esta isla tenía una buena posición geográfica para venir a hacer intercambio de esclavos. Así que gente traía personas de todos lados para que estuvieran aquí intercambiarlos, aquí trabajarlos, y a los esclavos que se portaran mal, que pelearan, que no hicieran caso, se los llevaban a una isla aparte para que fueran castigados, para que aprendieran su lección y luego fueran regresados acá para ser vendidos. Esta isla es la que se conoce por estas razones como Isla de la Prisión y es la que vamos a ir a visitar el día de hoy. ¿Lo amerita? Yo creo que sí, muy pronto en el video para decir esto, pero lo amerita en efecto. El territorio donde estamos caminando actualmente, hace unos 200 años, era conocido por vender personas para que fueran forzadas a trabajar, y si se portaban mal los llevaban a la isla que estamos por visitar para castigarlos. Vaya dato bastante perturbador. Así que vamos a visitar este sitio bastante oscuro, que hoy por hoy es un destino de hecho bastante turístico, bastante paradisiaco. La isla de la prisión en Zanzíbar, Tanzania, África, nos espera. Vamos a darle. La isla como tal está allá. Justo esa superficie de tierra es la isla. No está tan lejos, pero esa distancia nadando es inconcebible. Es loquísimo pensar que los esclavos escapaban de allá y nadaban hasta aquí. Uf, esas sí que son ganas de escapar. ¡Vamos! Abordemos el barco. ¿Cómo cambia la vida, eh? Hoy en día un carnal ansioso por ir a la isla. Hace 200 años, brothers aterrados por ir ahí porque iban a ser castigados brutalmente. El mundo da muchas vueltas, hermanos. Las realidades cambian para todos. Llegamos a la isla de la prisión. Y a ver, eso está muy interesante, está curioso y está incluso irónico, se podría denominar. A ver, todo este es el muelle original, ¿ok? O sea, todo este muelle conserva su forma, su diseño. Obviamente ha tenido mantenimiento, pero conserva su estructura original de los tiempos de la esclavitud, ¿ok? De aquellos tiempos, vaya que oscuros, vaya que perturbadores. Y lo curioso, lo irónico, es que hoy en día la isla de la prisión, temida, perturbadora, la cual Luisito quiere hacer parecer como un destino muy extraño, muy rebuscado, es un hotel de lujo para turistas. De verdad, es un hotel. Miren, convirtieron la isla para castigar esclavos en un hotel lujoso. Hoy en día está fuera de uso. De hecho, se puede observar bastante, como que sí le falta mucho mantenimiento. Pero podemos ver como tal la estructura. Miren, tienen acá su alberquita muy bonita. Tienen sus camastros. Por ahí es donde duermen los turistas, los extranjeros. Vaya cambio de hechos, ¿no? Vaya cambio de sucesos. La vida en efecto da demasiadas, muchísimas vueltas. Oigan, qué raras palomas hay acá, miren. ¿Qué tienen en las patas?
Su rey las está desconociendo, amiguitas. ¿Ustedes qué son? El rey palomo no conoce esta especie. Qué raras, extrañas palomas. Me han llamado mi atención. Si alguien sabe qué tipo de palomas son esas, pónganlo en los comentarios, por favor. Instrúyanos a todos. Ahí están los polluelos. Pequeño polluelo palomón. Algún día conquistarás el mundo. Sé lo que te estoy diciendo. Aquí en la isla hay como un pequeño homenaje al sultán Majid. Que el sultán Majid, pues vaya, fue de los que más apoyaba la esclavitud en esos tiempos. Curiosamente, él dejó de ser sultán en 1870 y en 1873 fue su hermano quien hizo que la esclavitud ya no fuera permitida en estas regiones. Al menos no tan abiertamente el intercambio de esclavos, de humanos. Entonces, no sé, se me hace raro, se me hace irónico, perturbador que se le rinda tributo a alguien que encabezó algo pues tan terrible, ¿no? Tan feo, como por qué no mejor rendirle tributo a su hermano que detuvo la esclavitud, no lo sé. Pero está interesante ver al brother, ¿no? Supongo que está interesante saber quién era. Este edificio de aquí fue construido después de todos los tiempos de esclavos y demás por los británicos, pero también tiene un trasfondo bastante perturbador. Aquí les va. Chequen, resulta que la isla de la prisión no nada más fue usada para traer a esclavos prisioneros, sino que décadas después fue utilizada para traer a personas enfermas para que estuvieran en cuarentena aquí. Y vaya, muy posiblemente para que también murieran aquí sin infestar a los demás. Entonces, ¿qué es más perturbador? ¿El hecho de que esta haya sido la isla prisión de los esclavos? ¿O el hecho de que aquí trajeran a todos los enfermos para que juntos se terminaran de infectar entre todos y se murieran? ¡Wow! ¡Qué loco! Y en este edificio era uno de los centros de tratamiento. Entonces, todas las historias terroríficas, sangrientas que deben de contar esos muros. Este edificio era como tal la parte central de la prisión. Ok, esta construcción que estamos viendo sí es en efecto auténtico, sí es de aquellos tiempos. Acá estaban las celdas de la prisión. De hecho podemos apreciar los ventanales, la puerta que tiene sus rejas, que tiene su punto de supervisión. Y realmente no era una prisión muy grande, tenía solamente 18 celdas. Pero esto no significa que no alojaba a muchas personas. Pues vaya, las cosas de repente se salían de control y tenían que meter a 6, 7, 8, 10 personas en una sola celda. Uf, qué feo, que cada que hacemos este tipo de travesías a prisiones actuales y antiguas, abandonadas, tengo esa sensación de, qué feas realidades, qué extraños sucesos. Y bueno, fue a final del siglo XIX que este mismo edificio se destinó para ser un hospital para cuarentenear a personas enfermas. Fue por ahí de 1890 que aparentemente hubo un brote muy grande de cólera en Egipto y otras partes de África del Este. Entonces, al ser este territorio Zanzíbar y otros más cercanos colonias británicas, las autoridades tuvieron miedo de que estas enfermedades se esparcieran sin control por sus colonias e infestaran a sus personas. Entonces dijeron no, que esta isla de la prisión, si ya está de por sí construida la prisión, se aproveche la construcción y se convierte en un hospital. Entonces, en efecto, aquí era como el hospital principal al cual se mandaban a las personas enfermas o que se sospechaba que estuvieran enfermas. ¡Ush! ¡Qué fuerte!, ¿no? A ver, ahorita, por ejemplo, que estamos en tiempos de pandemia, pues si hay sospechas de que estás enfermo, se reporta que eres positivo, ¿qué hacen? Te mandan a tu casa, ¿no? Oye, vete a tu casa, descánsate 14 días, échate unas series en Netflix, ve unos videos de Luisito Comunica, ¿no? O sea, está bien, la verdad está relax. En esos tiempos era como, tú estás enfermo, sospechamos que estás enfermo, ¿qué crees, bro? Te vas a ir a la isla a terminar de infectarte con más personas en un espacio muy reducido. 18 celdas, 18 espacios que fueron convertidos como en consultorios para, yo me imagino, cientos de personas. Yo me imagino qué fuertes realidades, ¿no? Qué contrastante. A ver, no digo que la situación por la cual estamos pasando sea favorable, pero sí me hace sentirme agradecido de estarla viviendo en estos tiempos. Y a ver, ¿saben qué está bien curioso? Que el edificio de la prisión, del hospital de pandemias y demás, hoy en día se convirtió, a ver, uno pensaría que en un museo, uno pensaría que en un memorial, no sé, algo de la índole, pero no.
se convirtió en un restaurante de pizzas. De verdad, aquí está el letrero, aquí está el menú de todo lo que puedes pedir. Pizzas disponibles en el edificio que era una prisión y un hospital de pandemias. Es extraño, es perturbador. Y bueno, algo que está interesante, que está favorable, es que se puede entrar como tal al edificio que era la cárcel. Y podemos ver, vaya, todo esto es la estructura original, entonces está muy interesante. Miren, todo es de madera. Curioso, ¿no? Interesante, todos estos barrotes son de madera. Aquí, por ejemplo, la puerta sí tiene su soporte de cadenas de metal. La puerta está aterradora, ¿eh? Miren esto. Oigan, y esto está bien bonito. En cierta zona de la antigua prisión puedes venir a ver tortugas gigantes y alimentarlas y todo. ¡Oh, lo borgo! Estas cosas son enormes. Son masivas. Creo que ni siquiera en Galápagos llegué a verlas tan cerca. ¡Órale! Miren, para que se den una idea de lo masivas que son, me estoy parando acá junto. Estas son las tortugas de tierra que viven más de 100 años. ¡Wow! ¿No? Sí, es impactante. Creo que esta es mi parte favorita de la antigua prisión abandonada. Está digna de verse, digno de ser compartido. ¡Wow! Y esta era la estructura de la prisión. A ver, obviamente no tenía estas sillitas todas bonitas y estos barriles, ¿no? Aquí en esta parte solía ser la biblioteca de la prisión. Ahorita está cerrada. Al parecer, normalmente sí también es una biblioteca, como para que vengan las personas que se están quedando en lo que hoy en día es el hotel. Pero como el hotel ahorita está cerrado, pues no presta ese servicio. Entonces se encuentra todo clausurado. Pero está cool que sí siguen dejando entrar para que veas más o menos cómo era la estructura. Qué aterrador, qué perturbador, ¿no? Tener una vista tan hermosa. De verdad, miren qué bella es. La playa hermosa. El agua súper limpia, súper cristalina, pero saber que hay unos barrotes de hierro, estos sí son de metal sólido, impidiendo que puedas salir a disfrutar de lo hermoso que es nuestro planeta. Este era el patio principal de la prisión. Este faro, por ejemplo, sí es original de esos tiempos. Está tétrico, ¿eh? Me gusta que se conserve así oxidado como está, como que le da cierto sentimiento de realidad, cierto encanto. Me gusta cómo, chéquense, o sea, se ve que es tan viejo que el árbol ahí creció, el árbol ahí ya se impregnó. Y toda esta era la zona como del comedor para los prisioneros. Pues mira, vista al mar tenían, pero puede ser también un método de tortura, ¿no? Así como, mira, qué bonito es el mundo, es hermoso, ¿quieres ir a nadar, quieres refrescarte? Pues no puedes, estás preso. Fuerte, ¿no? Triste. Adentro de este otro edificio, a ver, esto está muy loco. Hoy en día este edificio ya se convirtió en el bar del hotel. Todo miren, tiene como sus mesitas, sus sillones, no muy agradable. Pero se conserva algo bastante perturbador y son estos puntos para amarrar las cadenas de los esclavos. Vaya, esto es original, esto se utilizaba para encadenar a los esclavos mal portados que eran mandados a prisión. Lo cual nos pone a pensar que seguramente todo este cuarto, toda esta construcción era una sala de tortura tal vez, o una celda. Tal vez esto era una celda como tal, una celda colectiva. Y hoy en día, miren, un barcito agradable, te vienes a echar tu traguito en el sitio donde un hombre había sido encadenado y torturado. Perturbador. Lo he dicho muchas veces en este video, pero es lo que es bastante perturbador. Y bueno, amigos, así es como concluye nuestro recorrido por la isla de la prisión en Zanzíbar, África. Un recorrido, una travesía bastante interesante que me ha recordado y me ha hecho reflexionar que siempre vienen tiempos mejores. Las tragedias grandes terminan pasando para que sucedan otras más y al final de cuentas el espacio, el uso que se le dé a un pedazo de tierra no tiene que ser determinado por su pasado, y poco bien en ocasiones puede hacerle a la humanidad el seguirse aferrando a sucesos terribles que han pasado a lo largo de nuestra historia. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos? ¿Qué interpretación le dan a este recorrido que hemos hecho en este día? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Como siempre, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos mañana con un video nuevo.
Adiós, pimpollo encarcelado, cuarenteneado, a quien sin duda le llegarán tiempos y recuerdos mejores.